y le puse por título la palabra: por donde pase el río, todo vivirá. Quiero que diga conmigo: por donde pase el río, todo vivirá. Diga conmigo: todo vivirá. Y esta palabra tiene que ver, me hizo reflexionar mucho con lo que somos. Nosotros somos Iglesia Cristiana Manantiales. Y nosotros tenemos como una especie de apellido o una especie de eslogan, ¿cierto?, que viene después, que no tiene que ver con propaganda, sino más bien tiene que ver con lo que somos, con lo que representamos y con a lo que Dios nos ha llamado a que seamos como iglesia. No te voy a predicar de la iglesia, ¿sí?, pero sí tiene que ver con el mensaje. Y nosotros nos llamamos Iglesia Cristiana Manantiales, y luego tenemos esa pequeña frase, ¿alguien se la sabe? Aguas que dan vida. Mira, eso no es porque suene bonito, no es porque nos llamamos manantiales, entonces tiene conexión con el agua y se buscó algo así. Sino tiene que ver con la esencia de la iglesia y tiene que ver con el propósito de Dios con nosotros. Por eso es que cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú te dejas guiar por Dios y dejas que Dios haga cosas acá, lo que está haciendo contigo es llenándote de vida, porque somos aguas que dan vida. Y lo explico así porque quiero decirte que tenemos que cuidarnos de estancarnos. Tenemos que cuidarnos de transformarnos en un charco, ¿cierto?, o un pozón de agua donde finalmente todo termina muriendo. No somos una iglesia que se estanca, sino más bien somos una iglesia que se mueve, que genera vida. Y es lo que intentamos hacer cuando te enseñamos la palabra, y es lo que te va ocurriendo a ti. Muchos llegaron destruidos o llegaron con alguna dificultad y se han ido dando cuenta con el paso del tiempo que Dios sí está en la iglesia, Dios sí está acá. Y capaz que hasta no te des mucho de cuenta, pero tu vida se ha ido llenando de vida. Yo lo veo, lo noto cuando llega alguien, ¿cierto? Y el transcurso del tiempo y de los años o de los meses, vemos cómo se va transformando y vemos cómo el rostro se empieza a hermosear, cómo la alegría empieza a llegar, cómo Dios empieza a responder y empieza a hacer cosas. Y es porque somos una iglesia que Dios quiere que fluyamos en su espíritu, con movimiento. Por lo tanto, mira, tu vida, escúchame, yo sé que la semana pasada hablamos algo parecido, pero tu vida no se puede estancar. Diga conmigo: no me puedo estancar. No nos podemos estancar. Un pantano o un charco es agua detenida. Y por definición, pantano, dentro de lo que usted conoce, ¿cierto?, de la naturaleza, también, o empantanarse, tiene que ver con detención, pero además, ¿sabe?, tiene que ver con esto, tiene que ver con dificultades y estorbos. Mira, cuando tu vida está llena de dificultades, yo no sé si les ha pasado, y esto véalo a modo de vida, pero también en algún área, un área o una vida con muchos problemas o con muchos estorbos, es un área o una vida que está empantanada, que está ahí quieta, se quedó quieta, se aquietó y no dejó, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios, o tal vez ni siquiera conoce, porque cuando uno llega a la iglesia uno no conoce. Pero estar empantanado o en un charco tiene que ver con esto. Cuando tu vida está así, con muchas dificultades, yo sé que a todos nos ha pasado, o cuando tienes un área así con muchas dificultades y muy empantanada, ¿cierto?, tiene que ver, o con muchos estorbos, tiene que ver con que en esa área le falta vida, falta que pase el río de Dios ahí. Tenemos que permitirle a Dios que ocurra. Y esto me hacía pensar en una visión que tuvo un profeta, el profeta Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, hay una visión que él tuvo. Y hay muchas prédicas respecto a esto. Yo me voy a referir a la última mitad acerca de esta visión. Pero te quiero comentar el comienzo. Dice la palabra que el profeta vio fluir aguas que salían desde el templo, con muchos detalles, ¿verdad? Pero quiero ir rápidamente al global de la historia. Dice que vio salir agua debajo de la puerta del templo.
y esa agua corría y fluía hacia un mar. Y dice la visión, o la palabra, mejor dicho que es la visión, el profeta fue llevado hacia el lugar donde estaba fluyendo el agua y lo hacían medir. Y decía que el profeta, mientras llegaba el agua llegaba primero a los tobillos. ¿Alguien sabe la historia? Dice que llegaba a los tobillos. Luego le decía, sigue midiendo, entra más. El agua le llegaba a las rodillas. Luego, ¿a dónde llegaba? A los lomos, ¿verdad? A los hombros. Y finalmente dice la palabra que ya era tanta la profundidad, ya era tanta la corriente, ya el río era tan grande que ya no se podía sostener, sino que ya estaba sumergido a la deriva. Eso dice la palabra. Entonces, a mí me llama la atención esto porque el agua o el río en la Biblia puede representar algunas cosas y que yo quiero traerlas hoy día a nuestra vida, ¿sí? Para que nos demos cuenta lo necesario. Ya voy a seguir explicándote esa visión, pero necesitaba que pudieras entender cómo comienza, ¿verdad? Así fue. Entonces, el agua o un río, específicamente en la vida de nosotros, significa más bien que es lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces hay cosas que el río de Dios representa en nuestra vida y que tiene que ver con algunas cosas que son importantes para nosotros y que sí necesitamos que Dios intervenga. Por ejemplo, tiene que ver con renovación. ¿Con qué cosa? Necesitamos ser renovados. Ya te voy a explicar un poco más. Dice, también tiene que ver con libertad, con traer libertad. ¿Con qué cosa? Llevamos dos. La primera era renovación y la segunda. Otra cosa tiene que ver con abundancia. Cuando habla del río de Dios, del fluir, tiene que ver con abundancia. Y también con el dar fruto o ser fértil, la fertilidad que está enfocada, ¿cierto?, a dar fruto o ser productivo. El agua, el río, Dios representa eso en nuestra vida. Representa lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, escúchame, Dios sí quiere que tú y yo seamos renovados. Es más, nosotros necesitamos una constante renovación. En el fondo, tú quieres tener una constante renovación. En el fondo, tú necesitas irte renovando y deseas que las cosas se vayan renovando en tu vida. Por ejemplo, yo no sé si alguien se ha dicho esto, pero me gustaría volver a hacer las cosas bien. ¿Alguien lo ha dicho alguna vez o no? Me he equivocado tanto que me gustaría hacer las cosas bien. ¿Sabes? Eso es un pensamiento de renovación, de que tú quieres volver a hacer algo y hacerlo bien. Por ejemplo, en el matrimonio, me gustaría volver a hacer las cosas, o me gustaría más bien hacer las cosas bien en el matrimonio. Me gustaría hacer las cosas bien en la paternidad. Me gustaría hacer las cosas bien con mi salud, con mi cuerpo. Lo he maltratado. Me gustaría hacer las cosas bien en la responsabilidad de mi trabajo. Me gustaría hacer las cosas bien en la economía. Me he equivocado tanto que me gustaría hacer las cosas bien. Todos nosotros en el fondo anhelamos y queremos eso. A veces se tapa esto, ¿cierto? Porque estamos muy enfocados a las cosas del día a día. Pero no sé si estás conmigo que necesitamos ser renovados. Tú y yo necesitamos vivir y experimentar una renovación. Y la renovación tiene que ver con esto, con el agua, con el río, lo representa. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Otra cosa que te dije, ¿cierto? Era libertad, ser libre. Todos nosotros necesitamos ser libres. Y cuando hablamos de libertad o de liberación o de ser libre, capaz que los más antiguos nos imaginemos la película, ¿cierto? Un exorcismo o algo así, pero déjame decirte que eso va más. Todos necesitamos ser libres. Por ejemplo, necesitamos ser libres en nuestro carácter. ¿Hay alguien que necesita ayuda en esto, no? En el carácter, ¿cierto? Necesitamos ser libres del pasado. Hay quienes tienen un pasado complejo y necesitan ser libres de eso. Necesitamos ser libres de errores que hemos cometido, de situaciones que nos persiguen constantemente. Hay cosas que nos ocurren y nos vuelven a ocurrir y uno dice, ¿qué pasa con esto? Son situaciones de las cuales necesitamos ser libres. Mira, todo esto te lo cuento porque es lo que
produce cuando uno está en medio de la presencia de Dios. Por eso es que el río representa eso. Por eso es que nosotros insistimos, no te alejes, mantente cerca, ven, porque eso es estar en el medio del río, eso es estar en medio de la presencia de Dios. Y estas cosas son las que Dios provoca o Dios quiere hacer con cada uno de nosotros cuando estamos. Otra cosa que te dije fue la abundancia, ¿verdad? Yo creo que todos queremos vivir en abundancia. Y cuando te hablo de abundancia no te estoy hablando de tener muchas cosas o mucho dinero, sino que te estoy hablando de una vida abundante, ¿verdad? Donde todo sea bueno. Mira, yo cuando pensaba en esto, yo decía, y creo que es en el fondo de cada uno de nosotros es el sentir. Cuando uno quiere algo en abundancia, cuando uno anhela tener, ¿sabe en el fondo lo que estás anhelando? Lo que estás anhelando en el fondo es disfrutar. Es estar en paz y tranquilo y disfrutar. Por eso es que para mí abundancia, que tiene más que ver que algo material, que por cierto está ahí dentro de, tiene que ver con poder disfrutar. Porque no es lo mismo tener mucho, ¿cierto?, que disfrutar. No es lo mismo tener mucho dinero, pero a lo mejor, por eso no tiene que ver con juntar. La abundancia, ¿sabe? Yo la asocio a esto, a tener para estar en paz y para poder disfrutar. Porque una abundancia que está bien direccionada, que está bien asumida, ¿verdad? Definitivamente te lleva a estar en un estado de disfrute y de alegría. Y yo entiendo que Dios quiere que nosotros disfrutemos. ¿Sabías tú que Dios quiere que disfrutemos? ¿O por qué crees que Jesús, cuando se acabó el vino en esa fiesta, convirtió el agua en vino? Porque quería mostrar su poder, porque quería que todos dijeran, wow, no, ¿sabes? Era un ambiente de fiesta. Él pensó en la gente, él pensó en el momento que se estaba celebrando. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando tú estás en medio del río, cuando tú te permites que Dios fluya a través de ti, cuando tú determinas, como ese hombre de la visión, comenzar a entrar, ¿verdad? Primero en los tobillos, luego en las rodillas, luego en los hombros, y luego que Dios tome el control de tu vida, ¿sabes? Lo que empieza a pasar es eso, es comenzar a disfrutar. Y lo último que te hablé fue lo que tenía que ver con ser productivo o ser fértil. Es algo que todos necesitamos también, ser productivos y fértil, dar fruto y dar evidencia de eso. Dígame si no es satisfactorio hacer algo y que eso dé fruto. Hacer algo, esforzarse en algo y que eso algo genere y dé fruto. ¿Cuántos les pasa que trabajan y llega a fin de mes y en realidad uno sobrevive y no ve la evidencia del fruto? No sé si a alguien le pasó, pero creo que todos hemos pasado por eso o capaz que te esté pasando. Es parte de estar en medio del río. Es lo que genera, lo que Dios hace cuando tú te dejas llevar por su presencia y que lo vemos representado en los ríos. Mira lo que dice Salmo 1, que es un salmo también recontra conocido. Salmo 1, 1 al 3. Yo sé que algunos capaz que hasta me lo reciten. Yo le voy a leer una versión, dice: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, les gusta la enseñanza del Señor y estudian día y noche. Eso es estar ahí en medio. Luego dice: serán tan fuertes como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca. ¿Junto a corrientes de qué? Agua fresca. Agua que fluye, no un pantano, no estancado. Luego dice que da su fruto en el momento adecuado, al que nunca se le caen las hojas, y esta parte yo creo que nos gusta a todos, y le irá bien en todo lo que haga. ¿Alguien quiere que le pase eso, no? Dice la palabra que esto está para nosotros, podemos, pero la primera parte me llama la atención. Porque dice, o más bien tomémoslos del otro lado,
Cuando tú te alejas de Dios, cuando tú prefieres otra cosa que no sea Dios, te transformas en estos hombres de los primeros que dice la palabra, que se juntan con perversos, se juntan con pecadores. Mira, cuando tú decides ir por otra cosa que no sea Dios, inevitablemente te transformas en esa persona. Y lo que ocurre es que esta segunda parte no funciona entonces, porque Dios es bueno, pero escúchame, Dios es de principios, Dios es fiel a su palabra, Dios nos dice lo que hay que hacer para que las cosas funcionen. Entonces yo sé que todos nosotros queremos ser como esos árboles, ¿o no? Que dé siempre fruto y que le vaya bien en todo lo que haga. Pero para eso, escúchame, tienes que ser como ese árbol. Y aquí es donde viene la palabra clave. Dice plantados. Ya conmigo, plantado. Plantado. ¿Sabe lo que es plantado? Que echa raíz. Plantado es que se agarra firme del sustrato. No es que pasa por ahí mirando. No es que está un ratito, imagínese una planta, un ratito mira y se va. No, plantado es que se agarra. Perdona que use la palabra así, pero quiero que entiendan lo que significa. Se aferra al sustrato, a la tierra, se agarra, echa raíces. Eso es plantado. Dice la Biblia que los que están plantados en ese lugar cerca de las aguas, entonces a ellos les va a ir bien. Entonces ellos van a dar fruto. Por eso es que la palabra hoy día es esa. Tenemos que entender que tenemos que estar cerca. Porque donde pase el río de Dios, ¿sabe? Ahí va a haber vida. Plantado, otra vez diga conmigo, plantado. Y voy a volver a la visión que está ahora le voy a leer textual la otra parte que está en Ezequiel 47, capítulo 47. Si quiere apuntarlo ahí. Del verso 6 al 12. Vamos a leer un poco. Entonces, esta es la segunda parte. Una vez que el hombre ya, ¿se acuerda la historia? Que entró el agua a los tobillos, después a la rodilla, hasta que al final ya no podía, porque era mucho la corriente. Entonces dice la palabra, enseguida me hizo volver a la orilla del río. O sea, es decir, imagínense, había entrado, ¿verdad? Ya estaba sobrepasado, entonces Dios le dice, devuélvete. Entonces miró de nuevo, ¿cierto?, hacia la orilla del río. Verso 7, y al llegar vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente. ¿Qué vio? Y allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental y descienden hasta el Arabá y van desde el mar, y van a dar al mar muerto. ¿A cuál mar? Mar muerto. Voy a seguir, luego explico. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, quédese con esto, miren, mar muerto. Luego dice, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Mira, si hay algo que yo sé, es que Dios puede transformar nuestra vida. Si hay algo que yo sé, es que Dios puede transformar ese mar muerto, esa agua salada, en agua dulce donde se genera vida. Si hay algo que yo sé, es que Dios puede transformar tu lamento, como dice la palabra, en danza, en alegría. Luego dice, verso 10, junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadí hasta Eneglayín, porque allí habrá un lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Verso 11 dice, pero, ¿cómo dice? Siempre hay un pero. Está escrito, dice, pero sus pantanos y sus ciénegas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Mira, y se parece a lo que te leí al principio. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes, esto me encanta. Cada mes, escucha bien lo que te voy a decir. Cada mes darán fruto nuevo.
Qué importante eso en nuestra vida. Dar constantemente fruto nuevo. A veces nos quedamos pegados en algo que logramos, en algo que hicimos. Hicimos algo bien con Dios, nos acercamos hasta un cierto punto y nos quedamos ahí. Dio fruto, pero nos quedamos ahí. Pero aquí dice, cada mes darán fruto nuevo, porque el agua que los riega sale del santuario. El agua que proviene de Dios es el que da vida. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Mira, aquí hay algo importante. Dice la palabra que el agua que sale del templo, que representa a Dios, ¿verdad? Dice que esa agua recorría, iba a dar al mar muerto. ¿A cuál mar? El mar muerto se caracteriza por ser un mar altamente en concentración de sales, ¿verdad? Y eso hace que no haya vida, o al menos en animales, ¿verdad? Como nosotros conocemos. Porque la concentración de sal es tan alta que no permite haber vida. Pero sin embargo la visión dice que, no sé si se acuerda, que habían peces muy variados, incluso que llegaban pescadores a eso. Eso es lo maravilloso de este verso. En el verso 8 dice que las aguas desembocan en este mar, pero también dice que cuando las aguas llegan a ese mar, en ese torrente, dice que esas aguas que son salinas, que son más bien aguas de muerte, se transforman en agua dulce. Con el solo toque de esa agua que viene del río de Dios, se transforman en agua dulce. Y dice la palabra, lo que acabamos de leer, que por donde pasa ese torrente, habrá vida. Diga conmigo, habrá vida. Por donde pase el río, todo vivirá. Por eso se llama así la palabra. Esto es lo que dice. Y dice algo interesante también. Dice que en eso habrán, o más bien los pescadores se van a detener, porque habrán variados y numerosos peces. Y esto me hace recordar lo siguiente. Y aquí quiero que ponga atención, porque esto es algo que recibí y que se lo quiero compartir porque no está en otro lado. Cuando dice que en ese mar, porque escúchenme, salino, no hay peces, ¿sí? No hay vida. Entonces cuando dice que porque fluyó el río de Dios, el agua se transformó, ¿cierto?, en agua dulce, y había muchos peces y los pescadores llegaban ahí, ¿cierto? Me hizo recordar Mateo 4:19. Mateo 4 dice: vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores. ¿Y los haré pescadores? ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Y esta es la conexión que quiero hacer. ¿Sabe qué me llama la atención y me representa esto? Que esos variados peces que aparecieron y que se llenaron de vida porque estaba fluyendo el río de Dios, donde llegaron los pescadores, ¿sabe qué? Somos nosotros. Porque probablemente, lo que te decía en un comienzo, tu vida, o a lo mejor un área de tu vida, está en el mar muerto. Está en un estado donde no hay fruto, no resulta, no pasa nada, estancado. Capaz que sea tu vida completa. Pero escúchame, también puede ser que haya un área. Puede ser que haya un área que esté así. Y cuando me habla eso de que están los peces, yo siento que Dios nos está hablando a nosotros. Y siento que Dios nos está diciendo: el que fluya, o el que se meta en el río, el que deje que las aguas del río de Dios intervengan en su vida, van a vivir. Los voy a sacar de ese estado de muerte para llevarlos a un estado de vida. Y escúchame, no todo, dice la palabra, que no todo ese mar vivió. No sé si alguien se percató de ese detalle, porque dice que lo que pasaba por el torrente tomaba vida. Mira, quiero que pongas o que te imagines un río entrando a un lago y puedas visualizar la entrada, ¿cierto? Y la corriente que se pueda ver. Imagínate un cristalino y tú puedas ver la corriente que va. ¿Alguien se imaginó eso, no?
Dice la Biblia que lo que iba por ese torrente, eso tenía vida. ¿Sí? Por eso es que habla de que en otros lados no va a ser transformado. Mira, en el verso 11 dice, los pantanos y las ciénagas no tendrán agua dulce, o sea, no tendrán vida y seguirán siendo saladas. Esto me habla de lo que te acabo de decir, que es el fluir del río de Dios el que transforma. Es eso. Mira, puede que estés, puede que mires, puede que escuches, pero si no estás en el río, no va a pasar nada. Y es por eso que muchos se sienten defraudados de Dios. No pasó nada. No, le oré a Dios. No, fui a la iglesia, pero no pasó nada. Por eso que nosotros somos cuidadosos en esto. Nosotros invitamos a la iglesia para que conozcas a Dios. No porque solo porque vengas a la iglesia entonces ya todo está. Tienes que tener una relación con Dios, acercarte a Dios. Tienes que estar ahí, en el fluir. ¿Me están entendiendo, verdad? Porque hay áreas, hay lugares que son pantanos, que estaban ahí, y dice la palabra, y es muy clara, y dice, esos van a seguir siendo salados. Lo que no toque el fluir de Dios va a seguir siendo salado, y eso significa muerte y estancamiento. Entonces, es decir, tu vida cambiará en la medida que te aferras a Cristo. En la medida que te aferras a Cristo, en la medida que te sumerjas en este mover de Dios, para que las aguas den vida y que Dios no sea una alternativa, sino una prioridad. Diga conmigo, una prioridad. Que Dios sea prioridad. Mira, bonus track. ¿Quieres un bonus track? ¿Sí? Un extra. ¿Quieres saber lo que es prioridad en tu vida? ¿O quieres entender qué es lo que determina, o tal vez decir, hoy sí, esto es prioridad y esto no es prioridad? ¿Quieres saber cómo hacerlo? Una prioridad en tu vida se sabe solamente, escúchame, solamente cuando te toca escoger. Antes, palabras. Tú puedes decir, o le puedes decir a tus seres queridos, no, mi prioridad es tal cosa. Mi prioridad es la familia. Pero cuando te toque escoger, lo que tú escojas, eso realmente va a ser tu prioridad. Entonces es momento de que también podamos analizar, ¿es prioridad mi vida con Dios? Ejemplos. Tú vas a saber qué prioridad es cuando te toque escoger entre tu familia y salir a divertirte con los amigos. Mira, y no estoy hablando de la diversión, no estoy hablando de algo puntual, porque eso sí, haga conmigo así. Necesitas divertirte. Estoy hablando cuando tú desprecias a tu familia por estar en otro lado. ¿Me entiendes, cierto? ¿Sí? Cuando te toca elegir, ahí recién vas a ver qué es tu prioridad. Cuando te toca elegir entre algo de Dios y otra cosa, y tú escojas, ahí vas a ver, entre estoy con Dios o estoy haciendo otra cosa, ahí recién tú vas a ver lo que es prioridad. Cuando Dios es prioridad en tu vida, ¿sabes? Te transformas como ese árbol plantado al lado del agua. El agua que fluye constantemente, da fruto y, ¿sabes? Te empieza a ir bien. Te empieza a ir bien. Diga conmigo, me tiene que empezar a ir bien. ¿Alguien quiere que le vaya bien en la vida? Escúchame, nos va a ir bien. No sé si alguien lo cree. Nos va a ir bien. Mira, te vas a enfrentar a problemas. Pastor, pero es que igual hay problemas. Sí, igual hay problemas. Pero escúchame, en este problema te va a ir bien. Pastor, es que siempre me tengo que enfrentar a situaciones. Escúchame, te va a ir bien. Les va a ir bien. Diga conmigo, nos va a ir bien.
nos va a ir bien a todos los que tomemos como prioridad. Por eso es que necesitamos meternos en el río. Por eso tenemos que entender que aunque estés ahí, si no estás en el río, entonces esa parte del agua va a seguir siendo salada. Por eso es que tienes que enraizar, te tienes que aferrar a la palabra. No solo escuchar y venir. Tienes que entender que Dios quiere hacer algo contigo. Quiero que pasen los chicos, porque vamos a terminar adorando. Porque, ¿sabes qué va a pasar? Que se va a mover el río de Dios. Y todo el que ingrese se va a mover en medio de la adoración. Y cada uno que quiere ingresar ahí, ¿sabe? Va a ser transformado, va a ser renovado. Va a empezar a dar frutos. Va a haber paz en tu vida. ¿Alguien lo quiere o no? Y sabes, esto también lo recibí ahora en la mañana, nomás que también quiero compartirlo. Hay quienes están en la iglesia, que han sido fieles, que están en un proceso, pero que aún no ven ese fruto, o aún no ven respuestas, o aún no ven esa abundancia. Capaz que ese sea el caso de algunos. Pero ¿sabe qué entendí de la palabra? Que capaz que estés con el agua en algún lugar, capaz que estés recién en los tobillos, que a lo mejor tú creíste que ya estabas ahí, pero a lo mejor estás recién en los tobillos. A lo mejor recién Dios te está empezando a mostrar algo. A lo mejor hay algunos que ya están en la rodilla o en los hombros, o capaz que algunos ya se sienten sobrepasados ya y que Dios tiene el control de todo y que ya están en las manos de Dios. Yo no sé si hay alguien que está en esa situación. Capaz que hay alguno que esté ahí, ya todo depende de Dios. Capaz que estés ahí con el agua hasta arriba. Pero ¿sabes lo que viene ahora? Es que te des vuelta y que mires a la orilla. Y ahí vas a empezar a ver los árboles que están alrededor. Quiero que te pongas de pie. Ahí vas a empezar a ver que empiezan a fluir los peces. Ahí vas a empezar a ver que hay fruto. Mira, para algunos de ustedes que están en esa situación, yo quiero declarar el día de hoy que hoy día, al fluir el río de Dios en adoración, lo que va a hacer Dios te va a hacer girar, te va a hacer mirar el fruto de lo que viene. Por eso es que necesitamos tener fe. Yo le hablo a todos, cierra tus ojos, te quiero hablar, cierra tus ojos un momento. Le quiero hablar a aquellos que están esperando algo. Le quiero hablar a aquellos que han basado su fe en Dios y que por un momento no han entendido por qué aún no ven nada y que sienten que aún están en el mar muerto. Porque quiero decirte esto, que en medio de la adoración, en medio del fluir del río de Dios, en medio de eso, hoy día vas a necesitar de la fe, porque Dios te va a hacer mirar a la orilla, te va a hacer regresar. Y en el mirar te vas a dar cuenta de que sí hay árboles plantados, de que sí hay fruto, de que sí están los peces. Por eso, si es tu caso, en el nombre de Jesús te quiero pedir esto: mantente en el curso del río, no te salgas. Cuando el profeta entró a las aguas, solo sintió que estaba siendo sumergido en las aguas, nada más. No vio ni peces, ni árboles, ni fruto. Es más, esta visión el profeta solo la cuenta, no la explica, porque hay momentos en donde no tiene explicación. Hay momentos de la vida de los cristianos donde no entendemos, pero si hay algo que sé es que tienes que mantenerte en el curso, porque va a venir aguas que van a dar vida. Quiero que me vuelva a mirar por un momento, porque con esto ya estoy terminando, para que tengamos un momento de adoración y poder orar por ustedes. ¿Alguien quiere que ore por usted o no? ¿Alguien quiere que se suelte la bendición? ¿Alguien quiere que Dios lo tome y lo gire? Y donde veía solo internarse y ver que el agua te subía.
Alguien quiere que Dios lo gire y diga, wow, ahí está. Ahí están los árboles, ahí está el fruto, ahí están los peces. Sí, ¿alguien quiere eso? ¿Sabe? Yo siento que esto va a pasar hoy día. Dios nos va a abrir los ojos, pero necesitas estar, escúchame, necesitas estar en el curso, no al lado del curso, no que fluya ahí, no, aquí, que te mueva la corriente. Te va a tocar eso, te va a tocar que Dios te va a empezar a mover porque la corriente tira. Si hay alguien que alguna vez se ha bañado en un río, sabe que si se zambulle al otro lado va a salir un poco más adelante, ¿o no? Porque así es el agua. Entonces no tengas miedo de dejar que Dios te lleve. Y el verso 12 dice esto. Dice que los frutos de aquellos que están sumergidos en el río, en el agua, van a ser nuevos todos los meses. ¿Alguien quiere eso, no? Todos los meses. O sea, constantemente van a haber cosas nuevas en tu vida. Constantemente te vas a dar cuenta que vas avanzando. No que vas avanzando un poco y luego te detienes un año o 2 meses. No, dice todos los meses. Eso me habla de constancia. Eso me habla de que cada vez, cada día va a venir algo nuevo. Vas a dar fruto en algo nuevo. No sé si alguien lo quiere eso. Yo lo quiero. Yo quiero ver todos los días en mí un fruto nuevo. Pero también dice esto, que los frutos de aquellos que estén en el agua serán alimento. Escúchame bien esto que es importante. Serán alimento y medicina. Yo quiero soltar esto para ti, porque es importante que estés sumergido en el río, porque es importante que le tomes atención a esta palabra. Porque lo que tú generes, que son frutos, escúchame, lo que tú generes va a ser alimento y medicina. Señor, revela esto, por favor, Señor, revela esto. Que nuestros frutos serán alimento y medicina. Una persona que vive aferrada a Cristo será alimento y medicina para su familia. Tú serás alimento y medicina para tu familia. Tú serás el que genere lo necesario para tu familia. Tú serás el que porte a Dios de tal manera que sea capaz de sanar, Dios de sanar a través tuyo a tu familia. ¿Sabes lo que significa esto? Que los que estamos en medio del río, a nuestra familia la colocamos en un lugar seguro, en donde la presencia de Dios será tan fuerte en tu vida que eso bastará para que tu familia sea sana, sea próspera. Y te pregunto esto, ¿quieres una familia sana y fuerte? ¿Alguien quiere una familia sana y fuerte? Necesitas aferrarte a Cristo, porque en ti estará el alimento y la medicina. Diga conmigo, en mí estará el alimento y la medicina. Dígalo, diga, créalo, créalo, créalo. Créalo, créalo. ¿Sabe lo que va a pasar ahora? Vamos a dejar que fluya el río de Dios. ¿Alguien quiere que fluya el río de Dios? Yo no soy quien para ordenarle a Dios que haga algo. Pero ¿sabe por qué predico esta palabra? Porque está escrito y es lo que Dios quiere. Entonces le vamos a dejar la libertad a Dios. Y nosotros lo único que vamos a hacer va a ser adorar. ¿Le parece? Si no conoces la canción, si es primera vez que viniste, ¿sabes? Simplemente cierra los ojos y dile a Dios, yo quiero eso. Yo quiero lo que dijo el pastor. Yo quiero eso que está escrito en la palabra, porque eso es lo importante. Más que lo diga yo, es porque está escrito en la palabra. Entonces yo quiero ser ese. Yo quiero ser ese que se gire y vea el fruto, que se gire y vea la respuesta,
que se gire y vea lo que Dios está haciendo. Yo quiero ser ese que está metido ahí en el mover de Dios. Quiero salir del pantano, quiero salir del charco. Quiero dejarme llevar por la presencia tuya. Y quiero ver a mi familia fuerte. Quiero ser yo medicina. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué cuando te juntas con alguien ungido, con alguien no ungido? Cristo es el ungido y Él nos hace a nosotros así justos también. Pero cuando te juntas con alguien lleno de Dios, ¿sabe por qué te hace bien? ¿Sabe por qué te hace bien juntarte con gente que ama a Dios y que porta a Dios y que a pesar de sus errores está lleno de Dios? ¿Sabe por qué te hace bien? Porque se cumple esta palabra, que en Él hay alimento y hay medicina. Por eso a veces solamente te basta un abrazo de alguien que ama a Dios para sentir a Dios y ser sanado. Por eso es que cuando vienes acá sientes a Dios, porque hay gente que sí está sumergida en el río y su vida es alimento y su vida es medicina. Te quiero desafiar a que te transformes en esa persona que pueda llevar alimento a otro y medicina. Y por eso pongo el ejemplo de tu familia. Sé para tu esposa, sé para tu esposo, sé para tus hijos, sé para tu pareja, sé para tus amigos, alimento y medicina. Señor, esta mañana dejamos que fluya tu río, Señor. Y adoramos, adore con nosotros, adore, adore, adore. Este momento tuyo. Cierra tus ojos, ¿sabes? Le quiero hablar a aquellos que aún están razonando. Qué fuerte en la mente. A quienes aún no están razonando en esto. Escúchame. El río fluye. El río fluye. Si está Dios, entonces estás seguro. No lo pienses más, no lo dudes más. Solo deja que Dios te tome y que te transforme en ese hombre y en esa mujer que le va a ir bien y que va a dar fruto en abundancia. Espíritu Santo, toma el control a tal nivel que aún nuestra mente, Señor, sea gobernada por ti. No tengas miedo porque no vas a perder la conciencia, no vas a dejar de pensar, no. Solo que Dios va a intervenir ahí y se va a hacer presente. Va a ser como que va a aparecer pensamientos de Dios en tu mente para que puedas ingresar al río. Ahora sí adoramos, Señor. Espíritu Santo, hazlo. Necesitamos ser renovados en la mente. Adora, y entre.